Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por hacer el tiempo para reunirnos. Les agradezco mucho. Les pido una disculpa en anticipado. Aquí teníamos un tema aquí con ejecutivos en Bimbo y se me entrelazaron ahí por los tiempos. Pero mira, hoy en día estamos viviendo, yo diría, una gran oportunidad en México desde mi perspectiva global. Yo he colaborado en proyectos en India, en China, en Indonesia, en Malasia, en Australia. Entonces, como ustedes lo han visto y se han percatado, ahorita tenemos una situación sumamente interesante, relevante en aspectos económicos, guerras comerciales, y hoy en día la resiliencia operativa es más importante que nunca, ¿correcto? Ya hablamos de inflación que es ficticia porque ya viene de una tensión geopolítica que no necesariamente obedece a los marcos macroeconómicos, microeconómicos. Cuando había demanda y había oferta y había mucha demanda, el producto subía. Hoy en día esa inflación pues es impulsada por una división geopolítica. Pero también hemos visto que las economías globales también están moviéndose del east al west. Recientemente escribí un artículo para El Economista donde hablaba de la situación de BYD que ya superó las métricas comparado a Tesla. Entonces también estaba haciendo el análisis del Purchasing Power Parity, que es el PPA, y que ahorita pues China ya está en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar. Entonces ya las economías y los mercados del futuro y del presente pues ya no están tanto basados en el GDP, en el GDP, que es el Gross Domestic Product, pero ya más bien están basados en el PPA. Y claro que a esta tensión y guerra comercial, pues hay otros factores. Y los otros factores que se dan, pues son los ataques cibernéticos, porque en el ciberespacio, pues todos protegen su interés. Entonces, la cadena de suministro, todos esos elementos que son sumamente críticos para el desarrollo económico de un país, pues ahorita ya son objetivo por grupos de criminales, porque hay un ransomware y se paga dinero, o también porque son grupos patrocinados por los estados, por el gobierno, ¿no? De algunos países adversarios. El apagón de Europa, pues sabemos en la comunidad de inteligencia, pues que no fue una falla. Lo mismo sabemos del CrowdStrike, cuando hubo el problema de los blue screen, pues tampoco fue una falla, porque ustedes pueden saber que esas empresas que hacen software tienen alrededor de 100, 500 mil personas revisando las actualizaciones del software. Entonces, es un error sistemático. La realidad es que hoy en día, por el aspecto cibernético, la guerra cibernética, la guerra comercial, todos estos son elementos que tienen una injerencia directa. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Sí? Con confianza me pueden preguntar, ¿eh? Me pueden preguntar, me pueden decir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciéndole a empresas globales, ¿no? Como en la que me encuentro hoy, a ustedes, que es sumamente importante que con nuestra alta dirección, los ejecutivos, las juntas directivas, tengan más conciencia de lo que es la gobernanza, el riesgo y la normatividad. Ya la parte de los análisis geopolíticos ya juegan también un elemento crítico en lo que es el análisis de riesgo. Antes nosotros podríamos relativamente con facilidad predecir el presente y el futuro, porque las condiciones eran predecibles, eran constantes, pero hoy ya vivimos en un mundo que es muy rápido, que tiene muchas variables y que de la noche a la mañana pueden cambiar las cadenas de suministro y que les pueden afectar. ¿Por qué? Porque hoy un carro, Mercedes-Benz, se puede hacer en Estados Unidos, pero tiene partes que vienen de China, los microprocesadores que vienen de Taiwán, tiene el rare materials o los materiales raros, que son el 80% de ellos son producidos en China. Entonces, el acero, que ya también el acero de China tiene un incremento muy alto. Todos esos elementos ya son de riesgo para una cadena de suministro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar desde la gobernanza, el riesgo y la normatividad y tener esos análisis de riesgo geopolítico, de riesgo financiero, de volatilidad en el cambio de moneda, pero también del riesgo de los ataques cibernéticos a la infraestructura crítica. Eso es lo que yo veo
desde la perspectiva global, presente, actual, y sí les podría garantizar que no se trata de sí, sino de cuándo. Y el cuándo puede ser mañana. Y puede ser por un actor del Estado o puede ser por una organización cibercriminal que lo único que quiere es poner un ransomware para recibir un pago a cambio de liberar su energía, a cambio de liberar su infraestructura crítica o su información financiera. No se trata de sí, sino de cuándo y tenemos que estar preparados. También hemos pasado de un momento donde la eficiencia era lo más importante para nosotros, pero hoy en día, más que la eficiencia, lo más importante es la resiliencia y el manejo de riesgo. Eso es lo más importante. Cuando nosotros hablábamos del Economic Order Quantity, era predecible y lo podríamos calcular dentro de ciertos parámetros, con cierto nivel de intervalo de confidencia. Pero ya hoy en día ya tenemos variables dinámicas y que ya no lo podemos predecir tan fácil. Por eso hemos pasado en temas de inventarios en cadenas de suministro de just in time, ahora en just in case. Me gustaría aquí interactuar con ustedes, a ver qué preguntas tienen. Hola Israel, Fernando Lascura, un gusto en saludarte. Siempre es grato escucharte y sin lugar a dudas el tener cierta anticipación con la información de análisis geopolíticos, de seguridad o la parte inclusive hasta inteligencia puede ser valioso, pero si esto lo buscamos aterrizar a la parte relativa de que muchos de nuestros asociados inclusive podrían ver esto como una afectación lejana o etérea, ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales para efecto de evitar ser víctima de ciberataques? Inclusive si existe alguna recomendación para contratar estos seguros contra ransomware, la parte de servidores espejo, respaldos en varias áreas. En tu punto de vista como experto en estas materias y sobre todo con lo que has visto en los últimos momentos, ya referías el apagón español, cómo deberíamos de estarnos preparando para situaciones que probablemente no estén en el script y que sí nos pueden afectar de manera sustancial. Efectivamente, mira, Fernando, primero que nada, qué gusto verte, te felicito, he seguido tu trayectoria, te considero muy inteligente, pero sobre todo te considero un amigo con una buena visión. Pues mira, lo que dices es sumamente importante. Definitivamente es recomendable tener seguros, porque al tener un seguro, estás tú transfiriendo el riesgo. Pero lamentablemente, para que el seguro te pueda cubrir tu póliza, necesitas estar de acuerdo a los términos del contrato. Y lo que he visto en muchos casos es que no pueden ejercer el seguro porque no tuvieron todos esos requerimientos de acuerdo a la contratación que te piden los mecanismos mínimos de seguridad, de una política de seguridad, de una cultura de seguridad, procedimientos, procesos. Entonces, cuando uno no tiene esos requerimientos de acorde al contrato de términos y al acuerdo, el seguro no te va a cubrir y sales perdiendo más. Pierdes lo que tienes que pagar en ransomware, porque si secuestran tu operación y definitivamente no tienes capacidad de recuperarla, pues vas a pagar. Pero si tú pagas, incurres en dos cosas. Una, que otros criminales van a venir a atacarte porque saben que pagas. Y segunda, que en algunos casos, como en Estados Unidos, ya te caes en una figura jurídica legal por pagar a organizaciones terroristas o organizaciones criminales. Entonces, quedas amarrado. Hay empresas que se han tenido que declarar en bancarrota porque simplemente no pueden recuperar la operación. Una planta que produce 10 millones de dólares al día y está secuestrada por 30 días, pues ya le va mejor si se declara en un estado de insolvencia. Entonces, las recomendaciones son en crear los programas de respuesta, la cultura de respuesta, la cultura de resiliencia, adquirir los servicios profesionales de sus aliados o de las personas o empresas que ya conocen para que les hagan análisis y en base a esos análisis puedan ustedes implementar esas áreas de mejora. Porque esto no es como una medicina que te va a hacer todo. Entonces, lo que también el error que veíamos muy seguido es de que los ejecutivos veían este tema muy técnico
y no se involucraban en esa parte. Hoy en día ya es la responsabilidad de los dueños, de los ejecutivos, estar al tanto de qué tan protegidos están, de cuáles son sus vulnerabilidades, de cuál es su gobernanza, de cuál es su riesgo y de cuál es su normatividad. Y en base a eso, ya poder hacer un programa de ejecución con los elementos que se requieran. Ya no pueden operar así a ciegas. Es como tomar un avión privado y no saber cuánta turbocina trae, no tener el checklist, no traer nada de eso. Entonces sería terrible. ¿Correcto? Muchas gracias, Israel. Y por último, de mi parte, si es que alguien quiere hacer alguna otra pregunta, derivado de esto último, me parece fundamental el poder transitar a ese involucramiento directo de la alta gerencia a través de estos ejercicios que ahora están muy de moda y que tú los conoces muy bien, los famosos tabletops, en donde la alta gerencia simula junto con sus expertos el ser atacados de una manera directa y cómo estarían poniendo en operación de manera inmediata los protocolos y ver si realmente funcionan y si son efectivos, ¿no? Efectivamente, mira, esa es la recomendación que es sumamente crítica e importante, porque si no tenemos, y es lo que acabo de hablar ahorita aquí precisamente, si no tenemos la gobernanza, si no tenemos la política, si no tenemos los procedimientos y los procesos, pues estamos operando sin una guía tangible. Ese es el tema. Entonces, sí, acuérdense que la práctica no te hace perfecto, pero sí te mejora. Eso es lo más importante. Entonces, efectivamente, Fernando, como tú lo comentas, tenemos que aplicar todo eso para una estrategia de seguridad y de resiliencia operativa. No sé si alguien ¿Correcto? de los integrantes de nuestro consejo tenga alguna duda o comentario, para que levanten la mano y puedan, manifestarlo. Si no, la leemos en el chat, por favor. Yo sí tengo una duda. ¿Qué tal, Israel? Rafael Lecumberri, ¿cómo estás? Hola, Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Me da mucho gusto verte jugar golf. Gracias, igualmente, Israel. Oye, a ver, el año pasado hubo un hackeo a una empresa de un DMS que creo que se llama CDK en Estados Unidos. No sé si tú estuviste cerca de ese hackeo, pero es un proveedor de software para distribuidores y toda esta información se encuentra en la nube. Este, y realmente pues, el dealer tiene poco que hacer al respecto de lo que le pasó a esa compañía. No sé si existe alguna cosa que haya que estar prevenidos nosotros. Muchos tenemos el mismo tipo de proveedor, o sea, la información se encuentra en la nube, tienes un proveedor con el cual tú trabajas. ¿Qué solicitarle al proveedor para saber que está protegido contra esto? Porque finalmente fue bastante catastrófico para la operación de los dealers y pues es algo que no estaba en manos de los dealers. Oye, Rafael, nomás como dato curioso, yo ordené un vehículo y se tardó 6 meses más precisamente por ese hackeo al software donde tú configuras el vehículo y entra la orden. Yo ordené un vehículo, un GLS 450 de Mercedes-Benz y literal se tardó 6 meses más por ese hackeo. No entraban las órdenes, ¿ok? Muy buen caso. ¿Qué es lo que pasó en esto, Rafael? ¿Y qué es lo que tienen ustedes que hacer? Ustedes tienen que tener una práctica de due diligence con sus proveedores, porque ustedes les están dando toda su operación al proveedor que es en la nube. Pero si a ese proveedor lo afectan, realmente el que va a pagar el costo va a ser ustedes, porque ustedes dependen de esa operación. Dependen tus ventas, a lo mejor tienes ya compromisos firmados, contratos firmados que te van a afectar de una manera en reputación y en impacto financiero. Y muy pocas veces desde el consejo, desde la alta dirección, se le pide a los proveedores un due diligence. Y eso hoy en día debe ser prioridad, porque hay una cosa que recordar. Ustedes pueden delegar la tecnología, pero lo que no pueden delegar es la responsabilidad, porque al final del día es su responsabilidad. ¿Están de acuerdo? Todo esto que dijiste, Rafael, está dentro de la parte de la gobernanza, del riesgo y de la normatividad.
Y ahí es donde tú sabes cuál es tu cadena de suministro, los elementos críticos que tú tienes que analizar y cómo vas a mitigar el riesgo. Si va a ser un riesgo que lo vas a aceptar, lo vas a transferir o lo vas a ignorar, dependiendo, ¿correcto? Y ya hay que amarrar eso con tus contratos. Tú tienes que ponerle un contrato a tu proveedor, donde tu proveedor primero te afirme que sí tiene medidas de seguridad y que puede responder dentro de 24 horas o dentro de 48 horas. Pero el caso que mencionaste tardaron más de 6 meses, creo que fueron 8 meses el tiempo en el que pudieron resolver ese problema. Entonces, si hay una violación a los términos y condiciones de ese contrato, eso te tiene que favorecer a ti para pedir una compensación por el daño a la marca y por el daño financiero que eso te causó, porque es parte de tu cadena de suministro y estás en el derecho. O sea, tú pagas por el servicio, pues tienes que recibir también una reciprocidad de garantía del servicio. Solamente cuando vas a mi pueblo, a Chiconautla, pues ahí sí no recibes nada de garantías. ¿Correcto? Muchas gracias, Israel. Adelante. Israel, nuevamente agradeciendo tu deferencia y en lo que recibimos alguna otra participación. Has mencionado casos que van desde la importancia de atender la estrategia, la política de ciberseguridad en un nivel tan amplio como las grandes empresas, los gobiernos, la geoseguridad y la geopolítica. Pero cuando escuchamos esto y lo vemos en las noticias, podemos tener en el caso de las pequeñas empresas, de las empresas familiares, la visión de que eso es muy lejano, que eso no me va a pasar a mí, que eso está en el debate de la ciencia ficción. Sin embargo, lo que tenemos conocimiento ya de distribuidores asociados nuestros que han sido víctimas de hackeo de toda su operación y que eso pues les ha costado una muy fuerte afectación económica, operativa, etcétera. En este caso, ¿cuál sería tu aproximación, tu consejo desde tu experiencia global a lo que es ya casos concretos de los negocios en México, conociendo la forma en la que se desarrolla el distribuidor de vehículos en nuestro país? Y mira, fíjate que lamentablemente el tema en México, y lo digo con toda honestidad y con todo respeto, es cultural. Culturalmente nosotros en México podemos pensar que les va a pasar a todos menos a mí. Ya viene en nuestro DNA. A comparación con otras culturas como los alemanes, como los nórdicos, son culturas más conscientes del riesgo. Por ejemplo, yo te podría decir cuántas personas a nivel demográfico en México no fallecen sin dejar un testamento, porque nunca piensan que va a pasar el día de, ¿correcto? Lo mismo pasa en la ciberseguridad con empresas familiares. Y lo que vemos es de que es el vecino, es el otro, y como les digo, no se trata de sí, sino de cuándo. Pero podemos aprovechar esto como una oportunidad para que a través de tu gremio, de la Asociación Mexicana Distribuidora, se haga un programa donde a nivel empresa familiar, a nivel distribuidores, tengan una concientización del riesgo que existe del ataque cibernético, porque un ataque sí te puede cerrar las puertas de tu negocio. Un ransomware te puede acabar en minutos, en horas, en días, en semanas. O sea, al grado que tengas que declarar insolvente. Entonces, todo es fácil relativamente y todo es difícil relativamente, depende en qué lado estés. Pero en una liga contaminada, en un correo electrónico contaminado, ahí puede entrar un hacker y te puede secuestrar todos los servidores financieros y pararte la nómina de la noche a la mañana, simplemente en un correo electrónico con una liga contaminada. Y eso lo vemos, y te aseguro que hay muchos ataques que no
sabemos porque no lo han dicho, porque a veces ya hasta da pena y da vergüenza. Pero yo creo que a través de la asociación se podría crear un programa de concientización, se podría hacer un programa de resiliencia operativa, porque como te digo, no se trata de sí, sino de cuándo. Y el día que llegue, el día de, simplemente vamos a tener los mecanismos, la gobernanza, la normatividad para ver cómo vamos a responder en caso de un ataque. Y para eso, inclusive, ahorita me acompaña el doctor del MIT, que es el director en un programa de Crisis Management. Entonces, le podría pedir a ver si me da 2 minutos. Le digo, it's to the board of directors of the Mexican Association of Distribution of Cars and Manufacture. So it's the board of directors. You want to be here? Yeah. Came here. So doctor he will agree. Mi querido Israel, nada más para decirles a los miembros del consejo que para aquellos que no hablen inglés, en la parte inferior derecha de la barra de Zoom, en donde dice más, ahí pueden activar la traducción simultánea. Tenemos una traductora que nos va a estar asistiendo para tal efecto. Entonces, nada más para que sepan que podemos operar en esos términos. Adelante, Israel. Well, I'm going to switch to English. I won't switch to Mandarin, but I can do though. Here is Dr. Stephen Goldman. He's the director at MIT, Massachusetts Institute of Technology, on the program Crisis Management and Business Resilience. And it's precisely what we are talking right now. He also is a faculty member at Harvard University. Adjunct faculty. Adjunct, that's right. At Harvard University in the same program for crisis management, business resilience. Right. And he has global experience. So I want you to share with this audience, which is the board of directors, why resiliency it's important now. Okay, well, in today's world, and again, forgive me, I do not speak your language yet, I'm learning, but all I know is how to ask for dinner, and that's my extent of Spanish, so you'll forgive me. Anyway, so the thing is, with a crisis, it's not a matter of if, it's a matter of when. And the key thing about a crisis in your position and your members' positions is that when a crisis hits, your organizations are expected to be prepared. You can't say, we did not expect a ransomware attack. It's like, come on, you should have. But we weren't prepared for a ransomware attack. Yes, you should have been prepared. And it's going to be on your areas, on your heads, if you will, for this responsibility. There's a helicopter, if you give me a minute. Very strange day. Anyway, so the point is, are your group members organized to respond to a crisis? It's not just a matter of, yeah, let's get together and put out a news statement. Each of your individual departments within your organization have to work together. And, can you do that? Have you tested it? Do you have a plan? If you bought like a software system that goes on your cell phone, well, that's great. But what's one of the first things that you would plan for is loss of the data center, loss of the cloud. This becomes worthless. And at 3 o'clock in the morning, basically when I write plans and procedures and do training, I don't want people to think for the first half hour. I want them to know what to do. It's like a one-page document. When you get notified, you do this, do this, do this, do this, and then we all meet either virtually or in reality at a command center and deal with it. Now, I'm going to give you a secret about crisis planning. And that is when you set up an organization to respond to a crisis, what you're doing is you're just having the executive show up to do their jobs. But they have to do their jobs working with the other departments cohesively. Now, I will joke and say some departments don't like other departments, like maybe operations and public relations or audit and, well, everybody. But the point I'm trying to make is, and again, I'm being a little facetious here, is that has to go away in a crisis. Work together as a team. Because believe me, once the news media find out that you've got a crisis, and they will, they are going to come after you and what's going on. Now, as an aside, I've done some research. If a crisis occurs at 12 noon, how long is it before it's out on Twitter or X or
Instagram, or TikTok. And my research has shown about 5 to 6 minutes. So you may think, oh, I've got plenty of time to respond to this crisis. No, you don't. And the interesting thing is most of that release of information comes from inside the company, inside the organization. Are you prepared to deal with that? Are you prepared to tell your employees, no, all information comes from the command center of the public information group, not from just separate employees. So there's just a whole bunch of different elements that goes into this. And again, the key thing is you need to be prepared, and that's from the CEO on down. And you do that by having a plan, but not just a piece of paper with blocks checked. You've got to have a plan that actually works, tested, and exercises done. Learn what you have, and then go back and do it again. And your best year, interestingly, is when you don't need the plan. You don't use it. It's like a fire extinguisher. You hope you never need to use it, but if you need to use it, it had better work. It had better work well, and people who need the fire extinguisher had better know how to use it. Otherwise, what's the point? Israel, come on back. So I'll be glad to answer any questions. Please feel free to ask in Spanish, and Israel can translate. But that's the thing. Now, you're the representatives of manufacturing, right? The distribution of automobile, cars and. Oh. Yeah. Oh, okay. Oh, that's great. I will talk cars with any of you any day. That's one of my hobbies, is restoring old vehicles. So this is great. But if I can work with you on anything, especially manufacture response, I'd be glad to. And with that, I'll turn it over to Israel. Thank you very much. Okay. Thank you. Eh, ¿Preguntas? Muy interesante, Bueno, Israel. bueno. Una pregunta aquí que nos está llegando por chat y me parece muy importante lo que nos decía el doctor Steve Goldman al respecto de los planes de crisis y que hay que informarlo a la brevedad posible. Lamentablemente, un tema cultural que vemos que prevalece en México ante una situación de estas características es ocultarlo o falsear la información, ¿no? Porque inclusive tenemos la parte relativa de que en automático dan alguna declaración sobre las rodillas sin tener la información, y esto, lejos de ahondar y de ayudar a aclarar las cosas, genera una confusión mayor y piensan que ya se tiene por atendido. Entonces, muy importante los datos que nos comparte el doctor Goldman de que tan pronto sucede una crisis, en minutos a través de las redes sociales ya nos estamos dando cuenta, pero lo que no debemos de olvidar es informar de manera eficaz, oportuna y objetivamente, ¿no? Efectivamente, Fernando, y creo que ese es uno de los grandes problemas, como bien lo dices, yo creo que es cultural, y lo que pasa es que cuando no tenemos desarrollada esa cultura, es más difícil, porque cuando entonces llega el problema, es completamente difícil. Yo eso lo comparo con una ecuación exponencial. Imagínate que tienes una ecuación que crece exponencialmente. Hay un evento, pero si tú no respondes a tiempo en ese evento se convierte en un incidente. El incidente en un accidente, el accidente en un desastre y el desastre en catástrofe. Pero cuando tú ves los Está muy bien deltas del planteado. tiempo, Esa figura está muy bien planteada. Sí. Exacto. Entonces, cuando tú ves el impacto alto en catástrofe, es porque la respuesta en tiempo fue muy larga, el delta del tiempo fue muy largo y eso te dio un impacto muy grande. Un evento todos los pasamos, pero si actuamos de manera coordinada y a tiempo, vamos a impedir que ese evento se convierta en incidente, accidente, desastre y catástrofe. Pero para eso tenemos que tener una cultura de respuesta, tenemos que tener una gobernanza, tenemos que tener roles, responsabilidades, planes de respuesta, planes de contingencia y ejercitarlos. Ya lo dijo Lincoln, no planear es planear para fracasar. Esto quiere decir que no necesariamente el plan va a pasar como lo describiste en el plan, porque hay muchas variables, pero sí te va a dar la agilidad cognitiva y la resiliencia cognitiva para poder activar los equipos de respuesta y tener una respuesta coordinada. Porque si no hay esa cultura, si no se tiene ese framework o ese marco de trabajo, el golpe primero va a salir en las redes sociales y ustedes a lo mejor van a ser los últimos en darse cuenta.
Y cuando ustedes ya se dieron cuenta, lo más probable que es que esté en catástrofe, que ni siquiera esté en incidente o en accidente. Entonces, sí es una invitación a ustedes a que pensemos desde esa perspectiva y obviamente, como yo como amigo de mi amigo Guillermo Rosales, también de Fernando Lascurain y también de Rafael Lecumberri, a quienes yo los considero personalmente mis amigos, cuenten con nosotros. Somos amigos y no tenemos ningún problema en compartir el conocimiento. Pues muchas gracias, Israel, por justo compartir tu conocimiento, tus puntos de vista extensivas al doctor Goldman, un tema que tenemos que promoverlo culturalmente para adoptar lo necesario a fin de hacer frente al riesgo y vamos a mantenernos en contacto y a seguir abrevando de tu bondad para compartir con nosotros siempre que te llamamos, Israel.